Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:32, 7:32 en las Islas Canarias... ...y fíjense cómo son de inclementes mis compañeros. Hoy, día de mi cumpleaños... ...y para que note el paso de los años... ...caramba, me ponen a hacer una mención de Prostameder. Según datos de la Asociación Española de Urología, la hiperplasia benigna de próstata afecta ya a 1 de cada 2 hombres mayores de 50 años en España, una prevalencia que aumenta exponencialmente con la edad hasta alcanzar al 90% de los varones mayores de 75 años. Ven ustedes porque me han puesto a mí en el día de mi cumpleaños a decir esto. Esta realidad se traduce en un impacto directo sobre la calidad de vida. Esa necesidad de orinar varias veces por la noche afecta al 83% de este segmento masculino, provocando fatiga crónica y estrés. Pues claro, eso es lo que nos pasa a los que vamos cumpliendo años ya a partir de una cierta edad. Si tienes más de 50 años, Prostameder es un innovador complemento alimenticio diseñado para apoyar la salud de la próstata. Con Epilobium parviflorum, Prostameder puede ayudarte a disminuir el riesgo y contribuir a la función prostática normal. Haz una elección prostaactiva por tu salud. Visita mederinutrición.com y conoce cómo Prostameder puede ser el aliado que necesitas. Prostameder es de Mederi Nutrición. Vamos con la tertulia del día. Don Samuel Vázquez, ¿qué tal está usted? Muy bien, feliz cumpleaños, que cumpla usted muchísimos más. Se intentará. Si Sánchez nos deja, no nos mata antes a disgustos. Doña María Jamardo, ¿qué tal? Muy buenos días, don Luis. Como siempre. Muchas felicidades. Ahora le tiraremos de las orejas. Esos 18 años. 18 años ya, y qué bien los llevo. Bueno, la verdad es que hoy estoy disfrutando especialmente viendo rabiar a tanta gente con el discurso del Papa de ayer. Yo llegué al discurso del Papa con unas expectativas muy bajitas. Pensaba, mamma mía, a ver con qué chorrada woke nos sale. A ver cómo suelta alguna cosa de estas que solía hacer su predecesor. Y entonces pues nos hunde en la depresión. Pues no, todo lo contrario. Y ahora quienes están hundidos en la depresión son precisamente todos los progres del país, empezando con Irene Montero, que ayer rabiaba, siguiendo con la de Junts, que ayer no le soltaba el brazo al Papa, parecía que se lo quería quitar. Bueno, la verdad es que ha sido una jornada, pues en fin, de lo más interesante, un discurso, a mi juicio, impecable. A mí me parece que no se puso de perfil. Yo ya lo dije ayer según terminaba esa intervención. Me gustaron muchas de las cosas que dijo. Creo que hay una lectura política clarísima en ellas, aunque es verdad que el Vaticano siempre se desmarca de estos posicionamientos partidistas que se le pueden atribuir o que se le tratan de atribuir al Papa. Pero es evidente que más allá de la doctrina social de la Iglesia, que es obvio que tiene que ir contenida en el discurso de cualquier pontífice, ayer hubo unas reflexiones a la altura de un jefe de Estado, que en definitiva también es León XIV, del Estado Vaticano. Y creo que hay una vuelta a las raíces, y creo que, como casi siempre, los papas responden a al signo de los tiempos. Y estos tiempos que estamos viviendo ahora son unos tiempos de vuelta a la cristiandad, de religiosidad sin complejos, de defensa de la libertad individual que redunda en el bien común, pero que defendió ayer en varias ocasiones León XIV. Y por supuesto, y a mí es una de las cosas que más me gustó, y creo que además si alguno de los que estuviese ayer en el hemiciclo tuviese un poquito de vergüenza, se le hubiera caído la cara al suelo de la misma, fue la defensa de la vida desde su concepción hasta su fin. Estando allí el presidente del Tribunal Constitucional español,
que aplaudía como si no hubiese un mañana, después de haberle dicho prácticamente en su cara que la ley del aborto que él aprobó con su mayoría de magistrados, consagrando el derecho o cuasi derecho fundamental a abortar de las mujeres en España, pues a mí me parece que de verdad yo hubiera salido, hubiera metido la cabeza bajo tierra. No sucede porque ya sabemos cuál es el nivel, pero es sorprendente efectivamente que ayer aplaudiesen con tanta ansia aquellos que están luchando todos los días y boicoteando todos los días la mayoría de los principios que ayer defendió León XIV, que tienen que ver mucho con lo católico, mucho con el humanismo cristiano, pero también mucho con la forma de hacer política, diplomacia a nivel, insisto, época, ¿no? Más allá del momento concreto y de la ocasión concreta. Enlazando con lo que dice María, yo he visto una continuidad entre aquel famoso discurso a los jóvenes de Juan Pablo II, cuando efectivamente pidió volver a la cristiandad sin complejos. Totalmente. Yo creo que le ha tomado el testigo a aquel discurso. Luego, en una cámara, en un parlamento acostumbrado a escuchar voces como Puente, Ábalos, Irene Montero, escuchar un discurso de esta altitud moral e intelectual, me imagino que se les haría a muchos raro. Escuela de Salamanca, hispanidad, derechos humanos, defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, bueno, lo que debe ser, luego, una cosa muy importante, que algunos no se esperaban, el derecho a permanecer, que es el derecho real, el derecho a no tener que emigrar, el derecho a estar en tu país y poder allí disfrutar de una vida plena y en libertad. Me pareció muy acertado el discurso en el tema migratorio, porque lo dijo muy claro, oiga, claro, hay que tratar con dignidad a todo el que venga, pero hay que también actuar para que no tenga que venir. Pero por tanto, hay que actuar en origen. Creo, me van a perdonar ustedes dos, que no lo han entendido muy bien los que ayer se atribuían el discurso, como el señor Rufián, que en redes decía: el PP lleva aplaudiendo 7 minutos el discurso contra el que lleva peleando en esta Cámara 4 años. No se han enterado nada, así está la cosa. Digo, pues hemos debido ver discursos diferentes. Rufián y el resto tienen un problema. No se han leído el catecismo para empezar. No se han leído el catecismo, porque el Papa no se iba a salir de lo que dice el catecismo. Obviamente. Y en el catecismo queda claro cuáles son las obligaciones morales de los cristianos a la hora de acoger. Primero, no podemos acoger por encima de nuestras posibilidades. Eso queda claro en el catecismo y creo que lo ha dejado claro también el Papa. Y luego algo de lo que hablaba usted antes, don Luis, que es que efectivamente nosotros podemos acoger, pero hay una obligación del que llega de integrarse como agradecimiento, y en esas dinámicas de integración de las que habla el catecismo no solo apela a lo cultural, también apela a lo moral. Es decir, usted viene aquí y agradezca lo que se hace por usted, integrándose en nuestras dinámicas sociales, en nuestra cultura. Bueno, el que sabe un poco de lo que va al cristianismo, no es el caso de Rufián, pues yo creo que no se podía llamar a engaños. Pero efectivamente habrá alguno como Rufián, como dice María, pero la mayoría de los medios de comunicación del PSOE o de la izquierda, que hoy están vendiendo otra cosa que no es lo que dijo el Papa, saben perfectamente lo que dijo el Papa, lo saben perfectamente, pero después de llevar tanto tiempo con la matraca y queriendo hacer política con el Papa y con los discursos del Papa, ahora no se van a bajar o a apear del burro. El Papa dijo lo que tenía que decir, es un líder religioso, también lo ha dicho María, también es un jefe de Estado, claro. Como líder religioso y líder cristiano tiene unas palabras que son normales, de caridad, acogimiento, como líder político y jefe de Estado tiene unas leyes en Ciudad del Vaticano que impiden entrar de manera legal a esos espacios. Bueno, es lo normal, es lo que se espera, ¿no? ¿Qué esperaban algunos? Que apareciera allí con una pancarta de Welcome Refugees y se pudiese a cantar Arderéis como en el 36. Pues no, eso no es lo que iba a pasar. No, y el elogio que hizo a figuras de nuestra historia, como los Reyes Católicos, como la Escuela de Salamanca, hombre, ya lleva toda una carga de profundidad para los planteamientos progres, que básicamente consisten en denostar todo lo que es nuestro pasado. Sí. Pues no, Isabel la Católica, la
la que me conquistó el último reino musulmán que había en España. La mejor reina que ha conocido la historia. La católica, la mejor reina que hemos tenido, efectivamente. Bueno, a mí me pareció impresionante, y además hizo una mención que supongo que le sentaría especialmente más mal a los separatistas catalanes, a España, como esa nación que tiene esa historia y que merece el mejor de los futuros, España como nación. Oiga, es que casi parecía de Vox el Papa. Bueno, es que además añadió algo más que a mí me llamó mucho la atención, porque hubo varias ocasiones en las que los independentistas, se ha referido usted a la señora Míriam Nogueras de Junts, que prácticamente se quedó asida allí al brazo. Tiene educación y sabe estar. Pero me consta que hubo varios pequeños alegatos en el saludo a los representantes de las cámaras, de las mesas de las cámaras, que estaban al principio de todo, cuando él firma el libro de visitas, antes de entrar al hemiciclo, a la Cámara, a pronunciar el discurso, que le hicieron algún tipo de alocución referente a su visita a Barcelona, y por lo tanto que están intentando de alguna manera conseguir, ¿no?, esa imagen del Papa avalando de alguna forma o bendiciendo de alguna forma su proyecto separatista, ¿no? Me consta que uno de ellos le habló en inglés, cosa que me sorprende porque él entiende perfectamente el castellano. Y después, insisto, en su discurso dijo, cuando estaba haciendo referencia a esa nación que era España, a la historia que la definía, que la representaba, y que la derivaba o desembocaba en la España que conocemos hoy, se hizo referencia a que es un país que tiene una lengua que es la única que comunica continentes o que une continentes, una única lengua que une continentes. Sí, fue lo que dijo. Entonces se refería clarísimamente al español. También fue un mensajito, como diciendo, bueno, oiga, aquí está muy bien, ustedes tienen sus lenguas, por supuesto tienen todo el derecho a poder comunicarse con la administración en ellas, pero oiga, esta es la realidad. Aquí estamos hablando de que la hispanidad a la que hizo referencia se articula, entre otras cosas, en torno al idioma español. Es decir, es que es inapelable. Es que en Perú no hablan catalán. Es que en Honduras no hablan vasco. Es que en Chile no hablan gallego. Y habrá muchos gallegos que emigraron a Chile y que en su... Pero oficiales, idiomas oficiales que conozcan. No, es que aquí estamos hablando de una comunidad muy grande de españoles. Él vivió en Perú muchos años y lo sabe perfectamente, que se comunican gracias a ese vehículo, a esa herramienta que es el español. También fue un mensajito, yo creo, de calado, ¿no?, para todos estos que vienen con sus lenguas y demás. Lo que no sé si alguno de ellos le contó que estamos en una especie de Babilonia dentro del Parlamento, en el que los españoles tenemos que pagar traductores, claro, para que los que luego, cuando se reúnen en privado, como Otegi y Puigdemont, y hablan en español para entenderse, porque si no sería un galimatías aquello, ahora estamos pagando pinganillos y traductores para que un señor de Cuenca se entienda con uno de Gerona. Que de verdad, yo si el señor, si el sumo pontífice sabe eso, o alguien se lo ha contado, yo me imagino que miraría como diciendo, esta gente ha perdido el norte. Pero Míriam Nogueras, que es una paleta, por eso le habla en inglés al Papa, le pide al Papa que en Cataluña hable catalán. Sin embargo, Míriam Nogueras trabaja en Madrid y aquí se niega a hablar español, y encima, como dices, tenemos que pagar dinero entre todos para tener un traductor, ¿no? Bueno, Míriam Nogueras yo creo que define un poco lo que es el nacionalismo catalán, y también esa actitud de niña malcriada, de que tienes que hacer lo que yo diga, incluso le coge del brazo como diciendo, no, esto es lo que yo diga, también la ha alimentado durante 40 años los diferentes gobiernos que les han dado todo lo que han pedido. Y cuando a una persona le das todo lo que pide, cuando a un niño le das todo lo que pide, acaba siendo un niño malcriado. Otra pésima noticia para algunos y muy buena para mí al menos, es que mucha gente se dio cuenta ayer de que por encima de un Barça-Madrid, por encima de cualquier celebración deportiva, España es un país cristiano, profundamente cristiano, capaz de sacar a millones de personas a la calle en una visita como esta, profundamente católico, apelando a la reina y a la conquista de Granada, cuando mandó construir la cruz más alta, que todo el mundo vea y sepa que Granada es cristiana, ¿no? España es cristiana. También algunos de los pasajes
de la visita nos apelan a esto que de lo que hablaba Federico García Lorca, de la superioridad estética del catolicismo. Es algo bellísimo en el desarrollo, el catolicismo en la liturgia, incluso las canciones de los jóvenes cantadas al Papa, como el Tú, mi único rey, es algo precioso, es algo. Lorca hablaba de ello como superioridad estética y es algo así, es que cualquier iglesia cristiana, cualquier iglesia católica, los cánticos que se celebran en ella, el ambiente que hay nada más entrar en ella, el ambiente espiritual que hay en ella, da ese rango elevado de superioridad estética, ¿no? Yo creo que ha sido una mala noticia para los que querían aprovechar políticamente esta visita y se han enterado, si es que no lo sabían ya, de que España, más allá de lo que diga un texto, una constitución se cambia, hoy tenemos esta, mañana tendremos otra, está redactada por hombres, más allá de lo que diga un texto. España es un país profundamente cristiano y profundamente católico. Y también en ese texto, que la mayoría tampoco se ha leído, igual que el catecismo, hay que recordarle a mucha gente que efectivamente dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero menciona las relaciones con las diferentes religiones, y la única religión que viene específicamente nombrada en la Constitución española es la religión católica. No hay ninguna otra religión que se mencione en la Constitución española, excepto a la hora de establecer relaciones, la religión católica. Hombre, los concordatos con la Santa Sede son una columna vertebral que articula desde hace mucho tiempo las relaciones Iglesia-Estado en nuestro país, y sobre todo que articula esa integración de la Iglesia en numerosas actividades que, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, están concebidas no para ejercer un poder político, sino para ejercer un poder social, humanitario. Hemos visto que la primera visita fue a Cáritas, y todo lo que hay detrás de Cáritas, que salva muchísimo la cara a todos los gobiernos, de todo signo, porque hace una labor inconmensurable, llena de voluntarios, de gente que trabaja todos los días para que esos que vienen a integrarse, esa abogada cubana que llegó embarazada y que tenía sus mellizos, que está contribuyendo, que está participando, que está feliz en nuestro país, y agradece. Efectivamente, pues que salga adelante, como no puede ser de otra manera, pero es que además hay una parte en la que yo creo que esta gente se ha equivocado, y se ha equivocado mucho, porque en esa efervescencia de la religiosidad que se está viviendo ahora mismo, que es una buena noticia, porque frente a lo temporal, a lo coyuntural, al momento, a lo inmediato, la gente busca algo más allá. Y hablo de gente muy joven, en muchas ocasiones, lo cual es una buena noticia, que se hagan preguntas, que busquen, ¿no?, más allá de lo que me diga uno o el otro, o el que está ahora o el que viene 2 días después. Creo que les ha funcionado muy mal ese ataque sistemático que muchos de los que estaban en la Cámara ayer aplaudiendo como locos han tratado de desvirtuar durante los últimos años, mofándose de la religión católica, mofándose de los beatos, las beatas, de que si eres casposo, de que si esto ya no se lleva, de que como si esto fuese una moda, lo de los principios, y esto ha provocado el efecto totalmente contrario. Yo creo que han fracasado estrepitosamente, porque frente a ese paganismo impuesto, ese populismo, ¿no?, anticlerical, que intentaba asociar eso, pues la Iglesia, con unos determinados momentos históricos en los que ha podido, como cualquier otra institución, tener sus desaciertos, y los ha tenido. De verdad, creo que está fuera de toda duda lo que hemos visto en estos días: 70.000 personas en el Bernabéu, 500.000 de personas buscando la palabra del Papa, buscándole en cada rincón, que le saludase. Vamos, yo creo que es incontestable. Ninguno de los líderes políticos actuales, ninguno, no hablo ya de la esfera doméstica, sino a nivel internacional, genera la expectación, y además transversal, que genera el Papa, porque todos querían la foto con él, todos querían acercarse a él. O sea, algo tendrá de atractivo que trasciende, ¿no?, lo meramente mundano, y que además lleva a gente tan dispar como Antonio Banderas, como Niña Pastori, que probablemente no tengan nada en común, ¿no?, a confluir en el hechizo de Dios, como decía Antonio Banderas, que también tuvo un discurso magnífico. Bueno, yo creo que él
ha hecho, de eso de lo que has hablado tú, el Papa ha hecho un eje discursivo totalmente, que mucha gente no se esperaba en la izquierda. Ha hecho un eje discursivo de exactamente este ítem que has puesto tú sobre la mesa, de que volvamos otra vez a lo trascendente, a lo eterno, y olvidemos un poco lo temporal, la moda, ¿no? Y esto lo ha dicho dirigiéndose a los jóvenes, que son los que más están respondiendo ahora, que más están recuperando esa capacidad de trascendencia, de hacerse preguntas más allá, de ir más allá del concierto del domingo, sea de Bad Bunny o de otro, sino de buscar lo eterno. Y eso ha descolocado a mucha gente. Le gustaría a Bad Bunny haber concentrado tanta gente como ha concentrado el Papa en su visita, es decir, o sea, es también comparar, ¿no? Bueno, hoy venía, porque no sé por dónde he venido y se me ha perdido, venía escuchando a Don Luis, pero en un momento de estos que se ha saltado una cadena a otra, no sé por qué, que pasa en el coche a veces, y ha saltado a Radio Nacional, no sé quién era, pero me ha dado ganas de meter la mano dentro de la radio, porque ha interpretado esto de lo que estamos hablando tú y yo, atención, ha interpretado... Hombre, hay que buscar cosas de cara al futuro, más allá de las modas de pasajeras de un fin de semana, de lo que podemos estar hablando, tipo estos días Bad Bunny o el Papa, que me ha comparado Bad Bunny y al Papa como moda de estos días, de lo que vamos a hablar estos días. Esto en la Radio Nacional. Digo, pero ¿esta señora quién es? Bueno, no sé quién es. Una señora que dice tipo. Pero es una cosa que digo, es que me ha dado ganas de meter la mano dentro de la radio, pero ¿qué dice, señora? Es que no lo entienden, yo insisto en que el discurso no lo han entendido. Y entonces, bueno, pues nada, no se puede predicar en terreno, pedregoso, pues... A mí, la verdad es que lo que me ha dado más satisfacción es ver a los que están rabiando, ver a Irene Montero echar espumarajos por la boca con el discurso del Papa y así, arruinando, por cierto, la estrategia progre que consistía en tratar de apropiarse del discurso. Se les ha venido abajo esa estrategia. También he visto a Vicente Vallés echar espumarajos por la boca. ¿Qué hace el Papa aquí diciendo cómo hay que legislar en España y estas cosas? Disfruto. Ver a los progres sufrir. Yo debo de ser malo. Yo no iré al cielo cuando me muera, porque disfruto viendo a los malvados sufrir. Ya sé que no se debería, pero yo soy así. ¿Qué le vamos a hacer? Pues no sé. Si no vamos al cielo, don Luis, a mí me parece que el doble infierno debería estar prohibido. Y claro, si nosotros tenemos que ir al infierno, que seguramente acabemos todos allí, a pesar de intentar hacerlo lo mejor posible, y encima en ese infierno nos tenemos que encontrar a los malos de nuevo para toda la eternidad, es que a mí ese doble castigo me parece que tiene que anularse, ¿no? Como las fuerzas, ¿no? Pero mira, hombre, María, no puede ser estar en la eternidad completa compartiendo infierno con Irene Montero. A nosotros tres, ya que hablas de Irene Montero y del resto, a nosotros tres nos ha tocado vivir en esta etapa de nuestra vida rodeados de una cantidad de gente que yo no sé cómo será el infierno. Me imagino que, como dices, a todos nos tocará pasar una temporada allí, espero que sea la menos posible, pero no sé cómo será eso, pero muy diferente a lo que estamos viendo en estos días, ya de quién son nuestros líderes, quién están tomando las decisiones. Yo cuando recuerdo este gobierno, todo lo que está pasando estos días, el Ejecutivo, muchos de los diputados, cuando recuerdo todo esto me acuerdo de la frase de La tempestad de Shakespeare, de el infierno está vacío, todos los demonios están aquí. Luego, si ya estamos rodeados de ellos, no creo que nos pille muy de sorpresa cuando llegue el momento. ¿Cómo se imaginan ustedes el infierno? Miriam Nogueras dirigiéndose a ti en catalán para decirte que le hable, en inglés para decirte que le hables en catalán. Por Dios, qué menuda plasta de señora, ¿eh? Y cogerle el brazo, pero eso a quién se le ocurre. Pero ¿cómo así? Es que es una niña malcriada, es que es lo que yo digo y tienes que escuchar lo que yo digo porque yo lo digo. Y fíjate que la fila hay ahí, no sé cuántas personas hay en esa fila queriendo saludar, pero imagínate la cantidad de personas que hay ahí. El saludo tiene que ser algo de cortés y rápido porque hay muchísima gente. Que vente aquí, que vas a escuchar lo que yo tengo que decir sobre Cataluña y el catalán. Que yo me imagino al Papa diciendo, pero ¿quién es esta señora? ¿Pero de qué me está hablando? ¿Qué me está contando? Si vengo ahora mismo, acabo de bajarme de una tribuna de elogiar el español como idioma que une continentes, de elogiar la labor histórica de la hispanidad, la labor civilizatoria de la hispanidad. Y esta señora me coge del brazo. Yo es que no sé, no me imagino qué podría pasar en ese momento por la cabeza del Papa. Si es que conoce a la señora, que no sé si la conoce, ¿vale? O simplemente dijo, se habrá colado aquí. Pero si sabe que, no sé, me imagino. Porque han dejado abierta la puerta del frenopático. Sí, porque no tiene, es una cuestión de educación. De todos modos, yo he observado mucho, para mí tiene
muchísimos puntos de conexión, no solo en el discurso, sino incluso a veces físicamente me recordaba en algunos gestos y sobre todo en esa cercanía, ¿no?, que ha demostrado estos días en Madrid, preocupándose por acercarse, incluso saltándose el protocolo en más de una ocasión, cosa que ha llevado de cabeza a su equipo de seguridad, como es lógico siempre que alguno de los custodiados se salta los límites, ¿no? Pero cuando salió del Congreso habló antes de subirse al coche con alguien de su equipo y decidió avanzar y acercarse a la gente que estaba esperando, mucha de la cual eran trabajadores del Congreso que por razones de seguridad ese día no les dejaron acceder durante el tiempo en que estuvo el Papa dentro, ¿no? Y entonces pues era gente que tenía que cumplir con su jornada laboral, que probablemente lo hiciera hasta una hora antes de su llegada y que se reincorporase después de la salida, pero llevaba las ventanillas bajadas en todo momento, se preocupó incluso aún no yendo en el papamóvil de saludar, de pararse, ¿no?, de acercarse y demás. A mí me recordó mucho, y creo que además llevábamos mucho tiempo sin escucharlo y es algo que se ha oído y que a mí eso me provoca o me sugiere lo que está por venir y sobre todo me provoca mucha emoción, que es Juan Pablo II, ¿no? Le recuerdo me da una sensación muy próxima a él, insisto, incluso con gestos físicos que se parecen. Y Juan Pablo II era un hombre expresivo y Prevost, dentro de que es una persona de raíces anglosajonas, que son menos expresivos, si queremos, que los latinos o de lo que somos los latinos, y aunque tiene raíces latinas también, porque tiene familia con raíces latinas, había momentos en los que era un poco como un libro abierto verle, ¿no? Había momentos en los que se permanecía muy correcto, neutro, sin hacer ningún aspaviento ni ningún desprecio, por supuesto, faltaría más, pero cuando algo le gustaba asentía y sonreía. Y hubo momentos en los que asintió y sonrió que eran muy sintomáticos de lo que le gustaba de los discursos o lo que más le llamaba la atención, ¿no?, de los discursos frente a lo que o no le gustaba y disimulaba por educación, o pues le mantenía, ¿no?, de una manera pues impertérrito, ¿no? No le afectaba. Y la verdad es que ha sido pues una suerte que haya venido a visitar Madrid, que lo haya hecho además expresamente por petición propia, igual que la intervención en el Parlamento, donde también llamó a la concordia, donde también llamó al diálogo. Vamos, frente al muro de Sánchez, ayer desde luego, ¿no? Si algo sirven las palabras, y si las palabras derruyeran muros ficticios, desde luego Sánchez ayer debía estar retorciéndose en su tribuna. Bueno, pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Conéctate y vive la libertad en tu radio. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud.
Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 73 0101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 73 0101. Radio Libertad, más cerca de ti. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, vamos a hablar un poquito de corrupción. Les voy a leer una cita, ¿vale? Y a ver si me dicen ustedes de quién es esta cita. Es una frase escrita en 2018, dentro de un artículo que elogiaba a Sánchez y contraponía a este Sánchez recién llegado a la Moncloa con lo que era el gobierno anterior del PP. La frase dice: el solo pensamiento de volver a la atmósfera de naftalina y el hedor de la corrupción se convierte en una angustia inasumible. ¿Quién escribió eso en 2018? Pues el propio Sánchez igual. Sí, Iván Frío, Redondo. frío. Leire 10. ¡Oh! Maravilloso. En un artículo Maravilloso. en el Huffington Post que he enlazado ahí. Lo tienen ustedes en Twitter. Bueno, el artículo es infumable, o sea, de una cursilería, la verdad, basurienta. Se nota que estaba haciendo sus primeros pinitos en el asunto. Pero, vamos, Leire 10 elogiando a Sánchez como cosa que venía a acabar con la corrupción hedionda del Partido Popular. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Mira, por enlazar un tema con otro, me parece que una de las cosas negativas de la visita del Papa es que lamentablemente se haya producido en este contexto político español, que bajo un gobierno con este nivel de corrupción, con los casos que sabemos y descubrimos a diario, con los juicios que ya están en marcha, eso oscurece un poco la visita del Papa y es una auténtica pena. Y luego a mí me ha llamado la atención. He estado viendo los vídeos del juicio del hermano, que no me acuerdo ahora de su nombre, de Pedro Sánchez en Extremadura, y me ha llamado bastante la atención, y seguro que a María también, porque es su área, los interrogatorios de la fiscal, la actitud con algunos testigos. Yo he visto incluso a la testigo que le mandó un correo denunciando lo que estaba pasando, correo que no contestó la fiscal. Yo la he visto en algunos momentos, por el tono de voz de la fiscal, incluso amedrentada. A una testigo, a una testigo. Entrando en contradicciones, porque le dicen: yo no abrí ni siquiera ese correo, porque ya ve usted la cantidad de correos que recibe la fiscalía. Y luego le dice: hombre, evidentemente usted en ese correo no menciona a Pedro al hermano de Sánchez, o que sea por Pedro Sánchez, porque si lo hubiera mencionado, yo misma la habría citado como testigo. Pero si has reconocido que no abriste el correo, ¿cómo la vas a citar como testigo si ni siquiera abriste el correo? El papel de la Fiscalía, yo que vengo desde hace tantos años pidiendo una renovación en el modelo policial y en la manera en la que provisionamos la cúpula policial, yo creo que después de este gobierno también, María, no sé si estarás de acuerdo, pero habrá que hacer una reflexión sobre el modelo de Fiscalía que tenemos en España. Sobre el modelo de Fiscalía llevan las asociaciones pidiendo reformas y aplicación de controles internos, que es fundamentalmente lo que está fallando en una institución concebida de manera jerárquica, que es nombrada por el gobierno y que se ha convertido absolutamente en un brazo ejecutor a nivel legal. Pero es que no, a mí no me sorprende, no quiero decir que no sea espantoso, que lo es, ni que no haya que cambiarlo, que hay que hacerlo, sino que no me sorprende porque es que en muchas ocasiones he visto a la Fiscalía, como en el caso de Begoña Gómez y en el hermano de Sánchez, actuar casi más como abogados defensores de los imputados, en este caso por ser quien son, que actuando en defensa de la legalidad, que al final la Fiscalía debería ser neutral, Es su trabajo. no tomar partido, es decir, averiguar la verdad
Claro. Y en función de esa verdad, que se tomen las consecuencias o las decisiones o las sanciones jurídicas o las absoluciones, si corresponde, a cada caso. Pues que aquí ya desde el principio, de hecho, han pedido la absolución. Primero pidieron el sobreseimiento de la causa, el archivo de todas las actuaciones contra David Sánchez y demás, y han mantenido esa tesis y, por lo tanto, los interrogatorios de la fiscal es que van en esa línea. Que la Fiscalía, desde el principio, con el hermano de Sánchez, ha tenido una posición meridiana, igual que con la mujer del presidente del gobierno, con Begoña Gómez. A todo me opongo y además y además a todo intento sacarle punta a recursos, todos los recursos posibles, habidos y por haber, para tratar de eliminar eso de la faz de la tierra. Pero no van a lograr liberar al hermano de una condena. Yo no sé si en la cárcel entrará, seguramente no. Pero vamos, la condena le va a caer sí o sí. Pero ayer también dijo otra cosa, enlazando con el discurso del Papa, que tiene muchas aristas positivas, me refiero, muchas dimensiones, y ayer dijo algo muy relevante, que fue cuando habló de los límites morales al poder. Los límites morales. Entonces, ya no es una cuestión de que sea condenado o no, que probablemente tenga una consecuencia penal, aunque no entre en prisión. A mí me parece que es lo suficientemente grave, ¿no?, como para hacerte pensar muchas cosas y plantearte muchas cosas. Pero aunque no la hubiese tenido, hay un límite moral al poder. Hay una ética del ejercicio de la función pública. Y aunque tú no tengas una condena, hay cuestiones que son reprochables desde el punto de vista social, aunque no lo sean desde el punto de vista legal. Y cuando tú cometes una serie de irregularidades, presuntas irregularidades en este momento todavía, pero las cometes o están sobre la mesa, incluso aun cuando no seas condenado penalmente, y quienes le ayudaron a ello por ser quien era y porque eran socialistas, a mí me parece que toda esa gente tenía que estar fuera y muy lejos de todo lo que tenga que ver con lo público, de cualquier administración, de cualquier gestión de un cargo o similar, porque lo del señor Gallardo, con independencia de si es culpable, inocente, de si le caen 1 o 5 años, es vergonzoso. Es vergonzoso, y fue vergonzoso la gestión posterior para intentar taparlo, y el aforamiento exprés haciendo renunciar a 4, que luego le anuló la justicia diciéndole: oiga, usted está en fraude de ley clarísimo porque está haciendo esto para aforarse y hurtarse de un tribunal competente como cualquier ciudadano, que es lo que le toca, y así todo. Entonces quiero decir que eso es algo incontrovertible y algo que ya hemos visto todos que se materializó, con lo cual creo que tiene que haber consecuencias políticas para las acciones políticas. No sabemos cuánto tiempo van a tardar en dictar sentencia. Pues yo no creo que tarde mucho. ¿No? Creo que en las próximas semanas, si no la próxima, la siguiente, deberíamos estar conociendo la sentencia del caso Mascarillas del Supremo. Y a continuación, no creo que tarde demasiado. ¿A usted le han llegado también los rumores de que la condena a Ábalos y a Koldo va a ser alta? Yo es que no creo que baje de la mitad de lo que piden las acusaciones populares. Creo que es más o menos en la horquilla en la que se moverán. No le van a caer 24 años a Ábalos ni 19 a Koldo. Eso es una realidad. Pero sí, 12 y 10 sí, ¿no? Pues por ahí andará la cosa. A lo mejor son 11 y 9, o a lo mejor son 8 y 10 y 6 meses. Desconozco, porque está deliberando todavía el tribunal, y me consta que hay 2 o 3 puntos en los que tenían que trabajar bastante la sala para fijar criterio, respaldar con argumentos jurídicos la decisión, motivarla, o las decisiones, motivarlas, porque hay varios puntos en los que tiene que pronunciarse esa sentencia, ¿no? Y creo que tenían deliberaciones pendientes. La semana pasada tenían al menos 2 o 3 deliberaciones pendientes, por eso hablo de que quizás la próxima o la siguiente, si avanzan en esas deliberaciones, pues tengamos una respuesta. Pero vamos, a mí creo que 12 años de prisión para una persona en su primera causa, porque tiene más abiertas, tan contundente y tan inapelable como parece o apunta que puede ser, desde luego me parece que, vamos, no admite discusión alguna, ¿no? Luego empezaremos con el no había pruebas del fiscal general del Estado, lo condenaron porque les cae mal, porque son unos fachas con toga, y ya sabemos cómo va a venir toda la lectura posterior. Lo que pasa es que ese tipo de discurso tendría mal encaje, porque con García Ortiz nunca cejaron en su apoyo a García Ortiz, siempre le estuvieron apoyando, con lo cual
al final, cuando se le condena por delincuente, pues entonces salen a decir, es una condena injusta, pero con Ábalos no, Ábalos le han dejado a los pies de los caballos. Ábalos hay y que a ver Santos Cerdán les hicieron cortafuegos, está clarísimo que fueron el cortafuegos que intentaron, ¿no? Con lo cual ahora no pueden salir a decir, no, es injusto esto. Por supuesto que no, pero seguro que habrá momentos en los que haya críticas o algunos que todavía digan que los jueces del Supremo son una especie de perseguidores de socialistas honrados y maravillosos. Y no, las cosas no son así. Pero las cosas ellos meten siempre, como dice María, independientemente de que no van a defender Exacto, a Koldo y a Ábalos, pero el discurso del Lofer y todo esto te lo van a dejar caer por ahí sin mencionarles a ellos, porque la condena yo creo que va a ser gorda. Si uno conoce cuál es la actitud normalmente de los jueces en España, todos sabemos que la prisión provisional tiene unos motivos, el riesgo de fuga, destrucción de pruebas, pero que a personas de este nivel se los metan en prisión provisional es porque hay una certeza bastante alta de que la condena va a ser una condena, y hablamos de una primera causa, como dice María, ¿no? Y más allá, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho al principio. Más allá de las causas judiciales, un político tiene que tener una responsabilidad política. Por supuesto. Y lo de Extremadura, como tantas otras cosas, es bochornoso. Y también el papel de la Fiscalía, que como bien has mencionado, es la garantía de la legalidad en el proceso. Eso es lo que es un fiscal. Garantía de la legalidad en el proceso. Es decir, yo soy un tipo pobre, estoy luchando contra un mafioso que es rico, y yo voy con mi abogado, pero el mafioso como rico compra a mi abogado. ¿No tengo ninguna oportunidad? Sí, tengo una oportunidad ante la justicia porque está el fiscal garantizando la legalidad en el proceso. Lo que no puede ser una fiscal riñendo a una testigo de parte y diciéndole no. ¿Y por qué no se denunció usted o creyó si creyó que la oposición era injusta? Pero si te ha mandado un correo a ti que eres la fiscal denunciándolo, la noticia criminis la tienes, y da igual que te llegue por correo de manera verbal, tu trabajo es perseguir el delito. Y leer tus correos. Claro. A mí no me vale que una fiscal diga, es que tengo tantos. Bueno, pues si tiene usted tantos, se organiza y los lee. Claro. Porque a lo mejor hay algunos que son absurdos y no tienen ningún recorrido o ningún interés, pero hay otros que son relevantes, y para eso está usted. Si no, ¿cómo se dirige el ciudadano a la fiscal? ¿Le pide cita para tomarse un café o cómo va esto? Es que me parece lamentable. Desde una perspectiva de una fiscal, a lo mejor se entiende lo que dice, pero estás hablando con una ciudadana normal y corriente. Claro. Una ciudadana normal y corriente se entiende perfectamente, los que somos ciudadanos normales y corrientes, se entiende perfectamente que no quiere iniciar una batalla contra toda la burocracia del poder. Una vez que le han dicho, si es que es el hermano de este tipo, ¿tú te crees que se va a gastar el dinero en querellas, denuncias, abogados? Una ciudadana que a lo mejor ni tiene ese dinero, sabiendo que lo que tiene enfrente es una maquinaria poderosísima. Totalmente. Vas a pedirle a esa ciudad, ya ha hecho bastante, te ha mandado un correo a ti que eres la fiscal, diciendo que aquí esto pues trabaja. Pero si es que estamos instalados, además es que lo ves como pauta general de comportamiento. La semana pasada conocíamos el contenido de de esos audios, del sumario que se ha levantado, la mitad, por cierto. Esta semana vamos a conocer la otra mitad de ese sumario, de las cloacas del Partido Socialista, la que tienen que ver. ¿Solo conocemos la mitad? Sí. O sea, lo que hemos conocido de las agendas de Leire, el atestado de la Guardia Civil con las conversaciones de Leire con Vicente Fernández, con todos los que hablaba, ¿no? Leire, los audios grabados por algunos de los que pretendieron hurtar información para chantajear a sus jefes y todas estas cosas. Todo eso es la parte, digamos, más de la campaña política del fontanerismo de la señora Leire Díez y los suyos, ¿no? Esa parte. Pero luego hay una parte que tiene que ver con la financiación irregular del Partido Socialista, una parte con la actuación que se tuvo en la SEPI. Es una causa que se entrelaza con todas las demás. Sí, porque pero esto ya es un follón. Sí, es un follón. Porque pero Ismael Moreno es el que lleva la financiación ilegal. Ismael Moreno lleva una pieza secreta todavía sobre la financiación irregular, sobre la caja B, presunta caja B del Partido Socialista. Luego está el tema de hidrocarburos, que también lo lleva Pedraz, pero que se entrelaza con esa otra pieza separada del sobre de Aldama, que habla de PDVSA, del petróleo venezolano, que va a tener incidencia también, pero que también se entrelaza con Plus Ultra, porque hay que tener en cuenta que en Plus Ultra estamos hablando de la red en la que Zapatero también colocaba petróleo venezolano. Es decir, al final todo está interconectado, es muy complicado estancar porque va a haber factores comunes, ¿no? Y lazos que
toquen varias piezas con independencia de que el objeto central sea uno u otro en uno u otro caso. ¿Cómo se come judicialmente? Bueno, se come porque se van a seguir las piezas separadas tal y como están, y si hay algo útil de un expediente, diligencias, actuaciones, atestado de la UCO, por ejemplo, que el juez Santiago Pedraz dice, pues mire, esto me es útil a mi causa, pero es que además esto afecta o puede afectar a... La puedo enviar a mi compañero Calama para sus hidrocarburos o Calama reclamarla. Decir, oiga, teniendo conocimiento, tal... Bueno, pues hay modos de comunicación procesal, pero vamos, que eso es una maraña, pero vamos, tremenda, ¿no? Y entonces esta semana sabremos o conoceremos la otra mitad de esa pieza de Pedraz, que solo levantó el velo en una parte de ella, que es la que hemos conocido, la más morbosa, la del chascarrillo y demás. Por cierto... Y es lo que quería decir, enlazando con esa parte que sí conocemos, cómo es posible que siga al frente de la Guardia Civil un director adjunto operativo que decía en un texto que se pusieran de perfil a los investigadores. Es que eso tiene que hacer caer un mando. Fin, sin discusión. Usted no puede decir en ningún grupo, de ningún sitio, ni en ninguna reunión con nadie, póngase usted de perfil. Y quiero un informe antes del día 13 de julio, 16 de julio, 19 de julio, no me acuerdo cuándo era la fecha, en el que no aparezca nada. Tenéis que decir que no hay nada. Pero bueno, ¿estamos locos? Es que les pidió nada menos cualquiera. Es que mucha gente, como estamos acostumbrados a las series americanas, o sea, por favor, mucha gente no entiende lo que es la instrucción de la investigación policial en España. Estamos acostumbrados a ver al fiscal americano ir a comisaría y dirigir incluso a los policías, pero eso no es la instrucción española. En la española el peso de la instrucción al principio entero lo lleva la policía, las unidades de UDICO, de UCO, de lo que sea. Cuando a un mando va a una reunión, a un briefing, y les dicen no seáis proactivos, hacer solo lo que os pide el juez, está intentando anular la investigación, punto. Cualquiera que sepa cómo se investiga en España y cuáles son las fases, las primeras fases de investigación en España, quién lleva el peso proactivo de esa primera fase, que siempre es el grupo policial, al contrario que en el sistema americano, siempre es el grupo policial. Si tu jefe te dice todos a la sala de briefing y lo primero que dice, no seáis proactivos, hacer solo los requerimientos de los jueces, tu jefe está intentando parar la investigación. Por supuesto. Es así, y es el máximo responsable del cuerpo. Bueno, pero es que además añade lo que dice después, poneos de perfil, a ver si no hay nada, que no haya nada, arregládmelo. Un momento, pero no nos quedemos en el juez. En el jefe tenemos a un jefe que decía eso, a la gente de la UCO, tenemos a una directora general de la Guardia Civil que se reunía con Leire 10, con la de las cloacas, y por encima de esos tenemos a un señor que se llama Marlaska, por supuesto, que podría alegar desconocimiento hace 4 semanas, ya no. Y sin embargo, mantiene en su puesto tanto al jefe como a la directora general de la Guardia Civil. Hombre, porque si caen ellos, cae él. Pido a la gente que se fije en un chascarrillo que yo me he fijado estos días, que dice mucho del personaje. Hay una frase que introdujo en la política, una frase, digo de manera repetitiva, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias era un tipo que mentía más que hablaba, entonces claro, los periodistas cuando le cogían una mentira le preguntaban, pero él siempre le daba la vuelta en la respuesta y empezaba todas las respuestas así, como siempre hemos dicho, y luego decía exactamente lo contrario de lo que había dicho 15 días antes, ¿verdad? A Marlaska le pillan con el carrito del helado. Leire, mi directora general, nunca se reunió con Leire. Cuando ya hay constancia de que hay reuniones con Leire, siguiente rueda de prensa, disculpe, hay constancia de que hay reuniones con Leire, y ha empezado igual que Pablo Iglesias. No, como siempre he dicho, como ya hemos dicho, no hubo reuniones relativas a los hidrocarburos. No, eso no fue lo que dijiste, Marlaska. Se ha puesto en plan Pablo Iglesias, porque claro, le cogen ya en tantas mentiras. Es una vergüenza para mí como policía que este señor siga siendo ministro. Ya no te digo para un guardia civil de base, de calle, que esta directora general siga siendo la directora general de un cuerpo como el de la Guardia Civil. Es una vergüenza y un bochorno. Orgánicamente, ¿cómo es la dependencia? Porque depende también del Ministerio de Defensa, ¿no? La Guardia Civil. Claro, sí. Lo que pasa que en estos, todo lo que tiene que ver con este meollo es más interior que el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? En realidad, porque las investigaciones policiales en territorio nacional forman más de las competencias del Ministerio del Interior. En realidad, el Ministerio de Defensa, la Guardia Civil, aunque tradicionalmente lo asociamos, tiene muchísimas menos competencias en la actualidad, que suelen estar basadas en las misiones, porque la Guardia Civil tiene misiones internacionales, muchas misiones internacionales, y ahí evidentemente depende del Ministerio de Defensa. Pero lo que es una investigación policial al uso, aunque el cuerpo tenga una doble vertebración, lo que es una investigación policial al uso, es decir, lo que es la UCO,
básicamente la UCO es Ministerio del Interior. Es Fernando Grande Marlaska, y no nos olvidemos que aquí había un secretario de Estado de Seguridad, que muchos ya no se acordarán del nombre. ¿Por qué se fue? Porque nadie nos dio explicaciones de por qué se fue. El señor Rafael Pérez. ¿Por qué se fue Rafael Pérez? Quizá ahora es la hora de hacerse las preguntas. ¿Cuándo se fue? Pues justo cuando en la época, por los hechos que estamos juzgando ahora, no recuerdo el año. ¿Tú recuerdas el año, María? Pero es la época de todos estos hechos graves. 24, quizás. Un poco antes, puede 23, ser. No lo recuerdo exactamente. Vamos a buscarlo. ¿Por qué se fue este hombre? ¿Por qué se fue? ¿Y por qué se fue de tapadillo? ¿Por qué no hizo una rueda de prensa diciendo, yo qué sé, mira, yo qué sé, hay mil cosas por las que te puedes ir, ¿no? Una enfermedad de repente que te llegue, Dios no lo quiera, y digas, mira, no tengo fuerza, o pasa esto, me ha llegado una oferta internacional, tal. No, nadie sabe por qué se fue. Absolutamente nadie sabe por qué se fue Rafael Pérez. Y sí sabemos que se fue justo en la época en la que se estaban desarrollando todas estas tramas que hoy afloran, pero que no son de hoy, son de hace 3-4 años, aunque hoy hayan aflorado, que es justo cuando se fue, hace 3 años. Junio de 2025, ¿eh? Estoy viendo el Real... Él se fue en junio de 2025. En el Real Decreto 434-2025 de 3 de junio es cesado como secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez Ruiz. Pues hay que preguntarse, ¿se va o le echan? Yo creo que él cesado. Se fue. No, pero el cese es porque al parecer es una... es la fórmula jurídica, ¿no? Creo que eso lo explicó Marlaska. Porque también le dijeron, hombre, es que le cesa. Usted dijo, no le ceso. Me ha comunicado su intención de no continuar y la única manera... Y su intención de no continuar, pues puede deberse, podría deberse a cualquier cosa, ¿no? Pero hay dos hipótesis, o bien él decide no participar en guarrerías, o bien él estaba en las guarrerías. Su nombre no ha aparecido en las guarrerías hasta el momento en ningún... ¿Sí ha aparecido? Bueno, no ha aparecido formalmente en lo que se ha revelado. Es que hay mucha cosa sin revelar todavía, secreta, mucha causa secreta, y alguna filtración ya habla de su nombre. No ha aparecido todavía en lo revelado. Cuando sepamos todo, cuando se vaya levantando todo, veremos si aparece. Yo no lo he dicho, lo ha dicho usted, pero las dos hipótesis más claras las ha dicho usted las dos, yo no lo he dicho. Bueno, pues esto se pone apasionante. Aprovechando los minutillos que nos quedan hasta la siguiente pausa publicitaria, a mí me gustaría comentar con usted algo que me ha impactado un poco porque yo vivo relativamente cerca. Unos encapuchados, 3 encapuchados entraron en un centro comercial en Torrelodones ayer o antes de ayer, con fusiles, y asaltaron una joyería, en lo que ya es el quinto robo al sector de la joyería en Madrid. Pero bueno, estamos viendo unas cosas que no habíamos visto hacía muchísimo tiempo. Madrid, como ya predije el día de la comisión del año 2022, creo que fue, la comisión de bandas latinas, que ellos llamaron, el Partido Popular de Madrid quiso llamar bandas juveniles. Madrid ya es una zona de confort criminal, es lo mismo que era Barcelona hace 10 años, yo también lo anuncié para Barcelona hace 10 años. Una zona de confort criminal es una zona donde por empatía acaban llegando todos los grupos y todas las bandas a buscar su trozo del pastel. En el 2022 le dije, créanme ustedes si les digo, en el 2022 habían ocurrido 2 o 3 hechos de bandas latinas muy graves, por eso se montó la comisión. Y yo les dije, créanme ustedes si les digo que el menor de sus problemas ahora mismo son las bandas latinas. En Madrid les dije, en los pueblos de la sierra y alrededores de la sierra, está grabado, no es que me quiera yo ahora pegar y alrededores de la sierra se están empezando a formar bandas de magrebís y bandas de subsaharianos. Cuando tengan estructura van a bajar a competir por la mercancía y el territorio con las bandas latinas, y la explosión criminal va a ser algo nunca antes visto por ninguna generación viva, exceptuando los que hayan vivido guerra y posguerra. Antes de este episodio que usted dice, creo que también en Torrelodones hemos tenido un tiroteo con un joven asesinado en una lucha, sabemos que es marroquí, es decir, que ya tenemos constancia de que los marroquíes, las bandas de magrebís, tienen estructura en Madrid y ahora van a bajar, como pasa en todos los sitios del mundo, como pasó en Saint-Denis, en la Molenbeek, van a bajar a disputar la mercancía y el territorio a las bandas latinas. Y la escalada criminal de los próximos años en Madrid va a hacer que se ponga por encima de Barcelona. Yo esto lo anuncié hace años. Si nadie hace caso, si nadie escucha, ni el PP ni el PSOE, porque no les interesa, unos porque gobiernan en el gobierno de la nación y a otros porque gobiernan en la Comunidad de Madrid, y su intención es decir que aquí todo va bien y que no pasa absolutamente nada. Usted fíjese, nosotros la cantidad de tiempo que hemos dedicado al modelo comparado. Usted fíjese cómo se deteriora París.
Tarda casi 2 décadas. Es decir, los procesos migratorios en París empiezan llegando en los 80 y los 90, no es hasta principios de este siglo cuando sucede la implosión criminal. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las bandas criminales que había en el París de los 90 eran homogéneas culturalmente, eran bandas de argelinos, prácticamente. Cuando aparecen otros tipos de bandas de otros territorios es cuando sucede la implosión. Suecia, sin embargo, se quiebra criminalmente en solo 8 años. ¿Por qué? Porque no hay una uniformidad de bandas desde el inicio. Desde el inicio hay bandas de muy diferentes territorios. En Madrid llevamos unos cuantos años con bandas latinas, exclusivamente latinas. ¿Te ponen muertos encima de la mesa? Sí, todo el mundo sabe que sí. ¿Causan diferentes conductas antisociales y criminales dentro? Sí, todo el mundo sabe que sí. Pero la implosión real, la que nos eleva en realidad criminal, llega cuando a esas bandas latinas se enfrentan a otro tipo de bandas que no tienen nada que ver culturalmente. Y ahora ya han aparecido las bandas magrebís, el muerto asesinado del otro día es un marroquí, y espérate que no aparezcan las bandas de subsaharianos. Cuando todo ese cóctel dispute mercancía y territorio, verás en lo que se va a convertir Madrid. ¿Nadie quiere escuchar? No será porque no lo hemos gritado a los 4 vientos desde nuestra asociación. Nos ha costado la carrera a toda la junta directiva de nuestra asociación. Pues qué panorama. No sé, ¿habrá alguien escuchándonos que haga algo desde el gobierno de la nación o de la Comunidad de Madrid? Porque lo de vivir en un sitio donde de repente 3 encapuchados entran en un centro comercial abarrotado de gente y atracan con fusiles una joyería, pues no es muy tranquilizador, como tampoco es muy tranquilizador que una banda de Villalba y otra de Algete, creo que era, queden en Torrelodones delante de un colegio y a las puertas del colegio empiecen a tiros y a machetazos. ¿Verdad? No sé. Pero fíjese usted en las redes, eso es en Torrelodones. Sí. Fíjese usted en las redes, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, de la alcaldesa de Torrelodones. Dedica el 70% de sus redes a insultar a Vox por denunciar la criminalidad, el aumento de criminalidad relacionado no con la inmigración, es decir, no con el inmigrante que viene a currar, sino con la inmigración masiva, el desbordamiento de fronteras. Dedica el 70%, además que es muy mal hablada, a criticar, a insultar o a intentar deshumanizar a los... claro, si eres la alcaldesa de esa ciudad, no solo no ves lo que te viene encima, sino que viéndolo, intentas taparlo y además deshumanizas a la única persona que te está diciendo, oiga, que ya está aquí, que ¿qué más quiere usted? Un tiroteo enfrente de un colegio, un joven asesinado. Entran en una joyería con armas de guerra, no entran como el vaquilla con una cheira, no, una cheira, una navaja. No, que han entrado con fusiles, que han entrado con armas de guerra. Pues como seguro que nos escucha ella o alguno de sus asesores, doña Almudena Negro, alcaldesa de Torrelodones, queda usted emplazada a venir cuando quiera a este programa y hablamos de cómo está la situación, porque parece que está un poco chunga. Pues seguro que quiere venir. Yo si queréis la invito, o sea, decir, formalmente le he trasladado la invitación, porque venga, pues es amiga desde hace tiempo y creo que seguro que no evita ni elude la confrontación o el debate o las explicaciones. Pues queda hecho el emplazamiento. Pues va a tener difícil explicar lo de... Bueno, pues pausa seguro que lo hace. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además,
Si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, que el discurso del Papa no ha sentado muy bien a la izquierda progre y en particular al gobierno, pues yo creo que admite poca discusión, sobre todo viendo cuál ha sido la reacción de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que tenía un careto en el Congreso mientras escuchaba al Papa, que no sabía si... Vamos, la típica cara que uno pone cuando está a punto de echarse a llorar de rabia. Bueno, pues a mí me recordaba eso, no sé si por lo que estaba escuchando, por todo lo que le está pasando de la corrupción que se destapa, pero el caso es que tenía una cara muy, muy chunga. Y lo que vimos es que ayer pone en marcha el gobierno, parece que de forma precipitada, porque no tiene licencia municipal, pone en marcha una serie de catas en la explanada del Valle de los Caídos. Vamos, empiezan ya con la operación de profanación del templo sin esperar a que se vaya, por cortesía, el Papa de España. Yo creo que ha sido que le ha dado un ataque de rabia a Sánchez y ha dicho por ello, ¿no? Esa cara ya no la pea, ¿eh? Esa cara la tiene a todas las horas del día y da igual el contexto, si es que ya está en esa fase de degradación que se le nota en la cara. Lo de ayer no sé si fue un acto de rabia o algo premeditado. Lo que sí sabemos es que la visita del Papa está pactada desde hace mucho tiempo, por lo tanto, que el Papa iba a estar ayer aquí lo saben desde hace mucho tiempo. Yo entiendo que, digo yo, yo no me puedo meter en la cabeza de esta gente, no puedo ni quiero, pero digo yo que si de alguna manera el hecho de tener que estar allí e intentar monopolizar el discurso del Papa e intentar reorientarlo políticamente para que la gente crea que es afín a lo que ellos defienden, sobre todo ahora en materia migratoria y demás, podría pensar ellos que les iba a suponer un castigo muy grande dentro de sus votantes y que había que hacer un poco de efecto contrario en algún momento para que vieran que nosotros seguimos siendo estos cuyos jóvenes, algunos acabaron de ministros, gritaban en la facultad aquello de arderéis como en el 36, aunque las iglesias ardieran en el 31 y hayan cambiado la historia por interés personal, ¿no? Digo yo que si ellos dirían no podemos aplaudir durante 7 minutos al Papa porque igual tiene mucho coste y entonces a la vez que hacemos esto nos vamos al Valle de los Caídos y empezamos a meter zanja. Y lo digo por meterme en la cabeza de esta gente, que yo lo considero harto complicado meterse en la cabeza de esta gente y lo que puedan estar pensando en cada momento. Hombre, pues no sé, pero por ejemplo hay un detalle que también los símbolos son muy importantes en todo, ¿no? En las formas y en los mensajes que se mandan, y cuando llegó el Papa Francisco a ser Papa, Bergoglio, todo el mundo leyó como un símbolo, ¿no?, de su papado el que llevase una cruz de plata en lugar de una cruz de oro, el que no vistiese los zapatos que les hacen con cordero color granate, sino unos zapatos normales de cordones negros, para el día a día. Este tipo de cosas se le dio mucha importancia. Hombre, a lo mejor, por ejemplo, habría que contarles a todos estos del Arderis en el 36 que entre las reliquias que lleva la cruz pectoral que porta el Papa León XIV
está la de un beato español asesinado precisamente por el bando republicano en la Guerra Civil Española, y que es uno de tantos religiosos españoles que sufrió precisamente esas masacres, esas ejecuciones por parte de los que ahora se elevan con la altura moral de exigir al resto no sé qué memoria histórica adulterada. Es decir, yo siempre lo digo y me parece que una guerra civil es un fracaso de un país entero y de una sociedad en su conjunto, claro, porque enfrenta a iguales. Aquí no hay una discrepancia de un país con otro distinto por un territorio o por un choque cultural o por... No, es que estamos hablando de unos contra otros. Y a mí eso me parece una gravedad terrible y me parece de una tristeza mayúscula. Pero con independencia de ello, lo que sucedió fue lo que sucedió. Y entonces el tratar de poner siempre el foco sobre unos como los que lo hicieron mal y los otros como los que fueron prácticamente hermanitas de la caridad, cuando no sucedió así, pues me parece que es poco acertado. Y él ayer efectivamente llamó también a ese diálogo, a la no confrontación, al llegar a acuerdos a pesar de las discrepancias, a todas estas cuestiones que combaten bastante el discurso guerra civilista de Pedro Sánchez y la polarización en la que insistió en varias ocasiones, que no era una buena idea, ¿no? El polarizar sociedades. Estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho. Para empezar, tú lo has dicho, memoria histórica, ya el título mal porque la memoria es subjetiva. Luego ya el título mal, no es lo mismo la memoria de una persona que ha sufrido... Pero por lo menos histórica, pero democrática. Pero apelando a lo que has dicho, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, me acabo de acordar de Gila, cuando contaba en las entrevistas, porque lo había vivido en primera persona, hablaba de él, no hablaba de cualquier otro, había vivido de estar en la trinchera y tener enfrente durante toda la noche a otro del bando contrario, y claro, toda la noche, uno con el otro, acabaron hablando, y ¿tú tabaco tienes? Hombre, pues yo sí tengo. Hombre, pues salimos a echar un cigarro, ¿no? Y acabaron, uno era del Madrid, el otro era del Atleti, con un par de cigarros, pues allí acabaron su conversación. Eso es triste, como tú has dicho. Claro, ojalá no hubiera ocurrido nunca. Ojalá no hubiera ocurrido nunca. ¿Vale? Y esa conversación hubiera sido en un bar con una cerveza tranquilamente. Pero si ocurrió, no intentes convencer a la población de que uno de esos dos era malo, malísimo, y el otro, bueno, buenísimo, porque estás tratando a la gente como idiotas y la gente no es idiota. La guerra civil tiene unas explicaciones, unas connotaciones que hay que explicar, que hay que estudiar, para eso hay historiadores, pero que van mucho más allá de que como este era de un bando y el otro era de un bando, este del bando es malo, malísimo y un fascista, asesino y miserable, y este es un tipo que estaba luchando por la libertad. No, la escena de Gila nos demuestra que no eran tan diferentes y que ojalá no hubiera ocurrido lo que ocurrió, pero ocurrió, y si ocurrió al menos vamos a tratarlo con cierta dignidad, vamos a intentar de que nunca más vuelva a ocurrir y de educar a la gente precisamente para eso, para que yo creo que nuestros abuelos es algo que habrían ya superado, nuestros padres habían superado, y que ha llegado una generación que es esta de la Complutense, que han llegado ministros de repente a volver a ponerlo encima de la mesa. Yo me permitirá, voy a ir un poquito más allá. Es que la indignidad no se queda solo en eso, no trata, o sea, la indignidad no consiste solo en decir que es que había un bando de malos malísimos frente a otro, no, la indignidad consiste en que han invertido la maldad. Mi abuelo votó por la República el 14 de abril de 1931. Mi abuelo se arrepintió exactamente 17 días después, cuando ve desfilar por la calle de Alcalá a una serie de milicianas y milicianos con los mantos religiosos después de haber quemado las iglesias. Estamos hablando de que la quema de iglesias empezó cuando no tenía la República un mes. Es decir, no se podía alegar que es que hubiera habido ningún fascista provocando ni nada por el estilo. Fue llegar la República, declararse la República y empezar a quemar iglesias al mes. Entonces, aclaremos, había un bando de malos, sí, el bando del Frente Popular, el bando del gobierno republicano, radical, comunista, que de entrada lo que hizo fue expulsar a los católicos
y a los monárquicos de la vida pública, y después continuó elevando cada vez más el listón de la violencia. Había un señor que se llamaba Largo Caballero, que llamaba a la revolución y que quería, decía en el periódico El Socialista, que quería implantar la dictadura del proletariado. Entonces, claro que había unos malos y unos buenos. Los malos eran los del Frente Popular. La los que buenos luego eran quería nosotros. replicar Pablo Iglesias, ¿no? Así es. Justicia del proletariado, decía. Sí. Vamos a ver, aplicar la justicia proletaria. Y si nos dan hay que salir a cazar fachas. Justicia proletaria, o sea, el heredero de... Por cierto, que Largo Caballero es el que inspira todas las políticas sanchistas, ¿eh? Ha confesado en varias ocasiones su admiración por la figura. Y ese es el 31, efectivamente, donde van a las iglesias, donde queman a monjas, donde las por eso humillan. Era tan icónico ayer y tan ridículo en términos populares ver a la izquierda aplaudiendo con esa ansia viva a las palabras y al representante de esa iglesia a la que trataron de exterminar. Sí. Hace no mucho tiempo, porque claro, aquí la memoria, como es selectiva, pues nos acordamos de unas cosas, pero de las otras no. El Cristo de la Buena Muerte, que ahora está teniendo mucha aceptación, porque es precioso verle, el Cristo de Mena de Málaga, ese no es el original, precisamente porque en el 31, no en esa, prácticamente en todas las iglesias de Málaga entraron y las arrasaron. Es decir, que efectivamente eso era gente mala, porque acaba de ganar la República, acaban de ganar el sistema que tú quieres. Y lo primero que haces es ponerte a saquear, quemar y matar. Eso es lo primero que haces cuando acaba de... No tiene ningún sentido. Y entonces, dicho eso, es decir, había un bando de buenos y uno de malos, y son justo al revés de lo que nos han dicho. Dicho lo cual, en el teórico bando de los buenos había muchos salvajes, por supuesto. En el teórico bando de los malos había muchísima buena gente, y al final, pues efectivamente, lo que se consiguió después de muchísimas décadas fue dejar todo eso atrás. Yo en mi familia tengo a uno al que asesinaron los rojos, a otro al que, no habiendo hecho nunca mal a nadie, le depuraron los franquistas. Tengo a otro que estuvo condenado a muerte en ambos bandos. O sea, que mira que es difícil, ¿no? Pues en ambos bandos, y sobrevivió a la guerra. O sea, y habíamos dejado todo eso atrás, y otra vez vuelven los mismos que arruinaron la República desde su inicio, empezando con la quema de iglesias, otra vez vuelven con el coñazo. Son muy pesados, muy pesados. Además que tiene cierto paralelismo. Hombre, evidentemente no se ha llegado a estos niveles de violencia, pero las frases, efectivamente, como dice María, de estos tipos que llegaron a, como digo, a ser ministros, a fundar un partido político que yo, si no recuerdo mal, tuvo 70 y pico diputados o algo así. 69 llegó a tener. 69 diputados, que no es poca cosa. No. Pero las frases de sus manifestaciones, cuando salen de Manifa por la Complu y por demás, son las mismas que se decían en aquella época. Pero el problema, y afortunadamente no cuajó, y eso siempre lo dice don Luis, y yo se lo he escuchado desde hace muchos años, el proyecto de Podemos, que era un proyecto que venía con el manto populista, como de afable, de cercano a la gente, de solidario, de vamos a mejorar vuestra vida, ¿no? Este aspecto de piel de cordero, que cubría al lobo que había debajo, no triunfó y no superó esos 68, ni llegó a presidir un gobierno, que hubiera sido un drama todavía mayúsculo. Nos hubiéramos reído de Sánchez en aquella época, porque rodeó el Congreso. El rodear al Congreso fue el gran error estratégico de Podemos. Si no hubieran incurrido en ese rodear al Congreso, Podemos probablemente hubiera sido la izquierda española, ¿eh? Y si no se hubieran dejado llevar por su antiespañolidad. También. Si el 31 de enero de 2015, en la manifestación que hacen en la Puerta del Sol, Pablo Iglesias se envuelve en la bandera española, totalmente, arrasa. Gana las elecciones. Sí. Pero pudo más que su inteligencia, su fobia a España. Eso, pues mira, España te ha derrotado, Pablo Iglesias, por tonto, porque lo tuviste todo a tu disposición y lo echaste a perder. Pero tú has hablado, María, de lobos y corderos, o de lobos con piel de cordero. Al final, en esas acciones surge el lobo, lo que hay realmente. Bueno, por supuesto. Yo creo que la primera acción simbólica por la que son conocidos, aunque pasara desapercibida
en su momento, si no recuerdo mal, es por el asalto a una capilla en la Complutense, que se desnudaron de cintura para arriba. Eso fue la de Más Madrid. Rita Maestre. Rita Maestre, sí. Eso fue de las primeras acciones, fíjate tú, asaltar una capilla. Son muy originales. Pues ahí establezco el paralelismo entre algunas de las cosas que pasaron al principio de la República. O sea, llegas a la facultad, ¿qué años tienes cuando llegas a la facultad? 17, 18 años, ¿no? Todavía no sabes de la vida. Preocúpate por formarte, por ir a la biblioteca, por leer. Y llegas a la facultad y lo primero que haces es reunirte con una chupipandi e ir a asaltar la capilla de la Complutense. Pero ¿qué daño te podía hacer a ti la capilla de la Complutense? Que creo que había dos chicas rezando cuando llegaron. Pero rezando, pero ¿qué daño te pueden hacer a ti esas 2 chicas rezando? Pues claro, pues esos son los lobos que se intentaron disfrazar de cordero, ¿no? En fin, bueno, hay una cosa que ha puesto en marcha el gobierno de Estados Unidos y que lo comentaba yo esta mañana, que oiga, me parece estupendo. No se trata solo de que estén cogiendo a los delincuentes que están como inmigrantes irregulares o legales y poniéndolos en la frontera, sino que incluso están empezando a retirar la nacionalidad a gente que había obtenido la nacionalidad y que son delincuentes. Pues oiga, a mí me parece una medida muy adecuada, ¿no? Eso está en la hoja de ruta de Vox como portavoz nacional de Migración. Hemos dividido 3 partes clarísimas. Hemos hablado de repatriación para los que entran de manera ilegal, remigración para los que vienen aquí a vivir de las ayudas, que es algo dantesco, pero es que hay gente que ni siquiera ha pisado España cobrando ayudas. Hay gente que viene, la firma y se va. Hay gente, como pasó en las detenciones por terrorismo yihadista en el País Vasco, que estaban cobrando 1.800 euros detenidos en una operación antiyihadismo. Es decir, que el oyente que se levante hoy, se haya levantado hoy a las 6 de la mañana, se haya papado el tráfico de Madrid para llegar a cobrar y si ahora se pase toda la jornada trabajando, tiene que saber que le quitan un 40% de su dinero en impuestos para pagarle 1.800 euros por no hacer nada a un tipo detenido en una operación por terrorismo yihadista. No, por no hacer nada no, por planear cómo matarte. Es decir, te levantas a las 6 de la mañana y casi la mitad de tus impuestos va a pagar una ayuda a un tipo que estaba sin trabajar, planeando cómo matarte. Para esos, remigración. Y luego tenemos la tercera pata del banco, que es la deportación, para aquellos que hayan venido aquí y quieran no trabajen, sino que hagan del delito una forma de vida. Y esos, la deportación, da igual que sean legales o ilegales, da igual que ya estén nacionalizados, transformaremos, cambiaremos las leyes que haya que cambiar para quitarles la nacionalidad y expulsarles. Aquí, por el hecho de que te hayan dado un papel Pedro Sánchez, no puedes venir a hacer de delito una forma de vida y acabar con barrios enteros y acabar con pueblos enteros y sometiendo al miedo a jóvenes en barrios y pueblos enteros. Lo siento, pero no. Así que la medida está planteada en la hoja de ruta. Bueno, pues ahora falta que se pueda aplicar. Hablando de aplicar, ya están las conversaciones en Andalucía entre PP y Vox en marcha. El otro día, no recuerdo qué medio online era el que informaba que con motivo de la visita del Papa al Congreso, estuvieron Abascal y Juanma Moreno hablando como media hora entre ellos, supongo yo, negociando en el alto nivel lo que es el acuerdo en Andalucía. Imagino que va a ser en la misma línea de lo que se ha pactado en las 3 comunidades anteriores, pero no lo sé. ¿Puede haber sorpresas? ¿Cree usted, doña María? Yo no, lo desconozco porque no estoy llevando, como usted sabe, en política, sino tribunales, pero a mí me sorprendería muchísimo. Política, pero sino tribunales, valga la redundancia, ¿quiere decir? Sí, la verdad que sí, que hay ya más políticos en los tribunales que en los parlamentos de algunos partidos sobre todo. Pero no, o sea, haciendo el análisis, no, dudo mucho que haya... Creo que el escollo más fuerte que había al arranque de estas negociaciones entre el Partido Popular y Vox era Extremadura. Es el, digamos, territorio, difícil, sí, que donde lo vi más complicado, ¿no? O más enquistado, quizás, a lo mejor es la palabra, en el arranque, y se solucionó, se solventó, y ahí está navegando ya el gobierno extremeño.
que es el que votaron los extremeños, por otra parte, o sea que tampoco hay mucho más que añadir. Y con respecto a Andalucía, entiendo que seguirán el mismo criterio que en el resto de territoriales, ¿no? Los ciudadanos andaluces dieron un apoyo mayoritario, sin paliativos, a la derecha política. Esa derecha política está dividida, o está representada, lo de dividido no me gusta, representada por PP y Vox. PP con sus resultados, que no le dan para gobernar en solitario, y Vox con los suyos, que le dan para apoyar un gobierno del Partido Popular que no puede gobernar en solitario. Y esa es la traducción y la lectura. Y yo creo que la obligación de ambas formaciones es hacer lo posible para que eso se articule en un proyecto de ejecutivo viable y compartido y consensuado. No sé de qué manera, desconozco si pactarán consejerías, si no, si serán medidas concretas, si serán 10, 20 o 50, no tengo ni idea de cómo está el asunto, porque ya le digo, no estoy en la letra pequeña y en el día a día pero vamos, entiendo que debería salir sin problema. Para ninguno de ambos. Lo han enfocado bien ambos partidos, en el sentido de que los dos han puesto gente de, digamos, la estructura central del partido a negociar. Creo que por parte del PP ha estado en las negociaciones Miguel Tellado, ¿no? Por parte de Vox ha estado Carlos Hernández Quero. Hay más gente, pero que recuerde yo en estos momentos eso. Y que Figaredo también. Y Figaredo, cierto. Y que bueno, pues al final es un poco un marco común que luego pues hay que hablar en cada territorio con los responsables territoriales de PP y de Vox. Yo tampoco preveo que haya demasiados problemas, incluso aunque al PP le haya pillado de sorpresa lo de Andalucía, porque confiaban en mantener la mayoría absoluta. A ver, cuando se producen unas elecciones, pues la gente habla y hay que escuchar a la gente y actuar en función de lo que te ha dicho la gente. María Guardiola lo ha dicho muy bien, María. Al principio parecía un escollo muy grande, pero yo creo que María Guardiola entendió que los ciudadanos extremeños no le dieron una mayoría absoluta y habían pedido otras cosas. Juanma Moreno Bonilla tiene que entender que los ciudadanos extremeños, los andaluces, si hubieran querido que gobernara en mayoría absoluta, le habrían dado una mayoría absoluta. Es evidente que no se la han dado, que no le salen los números. Es una persona que se ha mostrado además, quizá el que más, reticente a la prioridad nacional. Bueno, si los andaluces no hubieran querido prioridad nacional, te habrían votado, como tenías hasta ese momento, una mayoría absoluta, pero has perdido, no sé si 5 escaños ha perdido o sí. No. Has perdido 5 escaños. Ya no tienes mayoría absoluta. Luego tienes que sentarte a negociar, igual que se ha hecho en Extremadura, igual que se ha hecho en Castilla y León. Y lo que usted dice, lo normal es lo normal, que se llegue a un acuerdo en función del peso que tiene cada uno. Y yo tampoco estoy en las negociaciones, no sé lo que va a pasar, pero entiendo que no puede ser muy diferente de lo que ha pasado en Aragón, de lo que ha pasado en Castilla y León, de lo que ha pasado en Extremadura, porque es lo sensato, es lo que dicta el sentido común. Bueno, mientras vienen nuestros compañeros con el resultado de la libre encuesta de hoy, pues una predicción muy rápida, 15 segundos cada uno. ¿Tenemos elecciones en agosto o no? ¿Qué va a decir Sánchez ante el Parlamento el día 24, que dice que comparece para analizar la situación política? Yo no sé para qué comparece o para qué dice que comparece, pero si dice que comparece para eso, hará todo lo contrario. Ese es mi diagnóstico. Yo no veo elecciones en agosto. No. ¿Usted cree que Sánchez resiste? Sí. Yo creo que va a intentar aguantar hasta el final, su posición es la que es, va a acabar sentado frente a un tribunal y cuanto más tiempo esté en el poder, más resortes del poder controla y por lo tanto más difícil. Yo me imagino que estará esperando o agarrándose a un clavo ardiente hasta el último segundo para que pase algo, porque en España ha sucedido, en España ha habido vuelcos electorales en 2 días, en 48 horas. Por lo tanto, yo creo que su esperanza es que aguantar hasta el final y tiene un año para que pase algo. Lo que sea que tenga que pasar, pero para que pase algo. Patada a seguir. Claro, porque su futuro es el que es cuando deje ya, el lo poder. que pasa es que también las cosas que pueden pasar no son necesariamente buenas. No, pero él lo soñará así, digo yo, en su cabeza. Está diciendo, a ver si cae el milagro. A ver, doña Carmen Carbonell. ¿Qué le parece a nuestra audiencia el discurso de ayer del Papa León XIV ante las Cortes Españolas? Dábamos 4 opciones: extraordinario, bien, correcto y mal. ¿Ustedes qué votarían? Yo extraordinario. ¿Usted, doña María? Extraordinario también. Doña Carmen, ¿qué dice la audiencia? Pues don Luis, la audiencia nos ha dejado guiar por lo que usted ya ha dicho en el comentario de las noticias, que le he notado ahí, que estaba ya dando su opinión directamente. El 31%, la opción más votada, dice que es simplemente correcto.
El caso es que está la cosa bastante reñida. Fíjese, la segunda opción más votada, con un 26% de los apoyos en Twitter, es la de bien, que le pareció bien. Pero la tercera, el bronce, se lo lleva esta opción que ponían ustedes encima de la mesa, la de que fue realmente extraordinario. Un 25% de los encuestados, 1 de cada 4, considera que fue así, que fue extraordinario. Muy reñido porque además el 18% considera que mal, o sea que estamos fluctuando entre el 20... Es la encuesta más reñida que he visto entre todas las opciones en mucho tiempo. Estamos todos rodeando el 20%, o sea que está la cosa bastante animada. Voy con comentarios, don Luis, en Twitter. DP Hispano dice que el discurso estuvo muy bien. Ahora veremos los hechos, que esto es la clave, ¿no? Como se suele decir, nos gusta la letra, vamos a ver la música y si las dos cosas empastan, pues tendremos una buena canción. Habrá que ver cómo interpretan estas palabras de su santidad León XIV en la política todos los que allí estuvieron escuchando, porque recordemos que no solamente estaban los diputados y los senadores, también había presidentes autonómicos, expresidentes, etcétera, etcétera. Ana Stafford, que por cierto don Luis le manda sus felicitaciones, dice muchas gracias, doña Ana. Extraordinario, defendió la vida desde la concepción hasta la muerte natural, a los no natos, a los más vulnerables, reclamó además su amparo, trató los grandes asuntos políticos actuales y la respuesta a ellos de acuerdo a la moral cristiana. Y me voy a YouTube, donde me encuentro comentarios como este de Mariló Aro, que dice que ni bien ni mal porque no sigue el viaje del Papa. Todavía le quedan 2 paradas, recuerden, Barcelona hoy mismo y se traslada posteriormente a Canarias, así que me imagino que su santidad León XIV va a tener bastante tiempo para decir más cosas. José Luis Fuente Posada 1325 dice que muy bien, que criticó el aborto y la eutanasia y habló de la escuela de Salamanca. Chapó para el Papa León XIV. Y termino con un comentario, don Luis, de Ángela y 2 más, que dice que le pareció un discurso valiente. Pues muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, y gracias a los oyentes que nos han mandado su opinión. Muchísimas gracias, don Samuel Vázquez, por todo su trabajo y por su presencia aquí. Y muchísimas gracias, doña María Jamardo. Síganla en el debate, la mejor información de tribunales, sin duda alguna. Vamos, y además vendrán cargados los próximos meses. Yo la sigo. Pero no con los conocidos, con los por conocer, que ya hay nombres que empiezan a apuntar ahí. ¿Ah, sí? Sí, no me diga, sí, pero bueno, habrá novedades. Nos ponen los dientes largos. Bueno, les iré contando, pero vamos, que el sanchismo y el zapaterismo van a ampliar su espectro. Pues ya sabes, Sánchez, prepárate que vienen curvas. Bueno, gracias a los 3 y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere recordar cómo Drácula huye ante la cruz. Buenos días, don Paco. Gracias. Saludos y felicidades para don Luis del Pino por su cumple. Todos conocemos la historia de Drácula. Vivía como un muerto vivo. Caminaba, andaba y alternaba aparentemente como una persona normal. Era su forma de acceder a la fuente de su supervivencia, la sangre de los seres humanos desprevenidos. El conde Drácula era culto, refinado, pero todo en él era fachada, porque dormía en un ataúd y en realidad era solo un vampiro que se trasladaba volando. Temía la luz como otros huyen de la verdad. ¿Quiénes apoyaban al conde Drácula? Los que él había convertido en su sepulcral estado. No puedo evitar comparar las 2 caras de Drácula con Sánchez. Rostro de hombre atractivo, y cuando le chupa la sangre a los humanos, le cambia la cara a la de un depredador con terribles colmillos. Y se acerca a la cruz, pero no demasiado. Acuérdense que cuando Pedro Sánchez juró el cargo, pidió que le retiraran la cruz. La cruz le quema, y cuanto más sangre nos chupa, más funcionarios, más puestos burocráticos crea. Tiene 2 colmillos y uno es la agencia tributaria. Y el otro es el boletín oficial del Estado. Sí, el otro colmillo es el BOE. Podría seguir hablando, pero les dejo el tiempo y las palabras a ustedes. Piensen en sus hijos. Hoy no he hablado del Papa,
Mañana más y mejor. Punto final.